Jordi Rockefeller. El niño pobre que se convirtió en el hombre más rico de todo el mundo. Esta historia comprueba que aun quien nace en la miseria puede volverse rico. Rockefeller nació en un hogar hundido en la miseria. Su padre era ladrón, asaltaba trenes. Sus dos padres eran analfabetos. Sin embargo, él se convirtió en el hombre más rico de la historia. Actualmente nadie iguala su fortuna. Vamos a describir los consejos más importantes de Rockefeller para ganar dinero. Develaremos los secretos de este hipermillonario, un hombre tan astuto para el mundo de los negocios y el dinero, que ni siquiera el gobierno pudo tener algún efecto en reducir su inmensa fortuna. Rockefeller, de niño, comenzó a hacer dinero vendiendo caramelos y piedras que pintaba y vendía en la escuela. Desarrollar habilidades de ventas lo más pronto posible. Rockefeller comienza a vender caramelos en la escuela. Así, desarrolla el gusto por el dinero y sabe qué hacer. El dinero está al alcance de todos, si sabes vender. El joven Rockefeller de la vieja escuela, concentrado al 100% en el ahorro, concluyó sus estudios en contabilidad mientras trabajaba como mensajero en sus tiempos libres. Su primer empleo fue auxiliar contable de un comercio de venta de granos y materias primas. Se dedicó 100% a su trabajo como auxiliar contable. Consejo número 2. Para llegar a tener ingresos extraordinarios, hay que hacer esfuerzos extraordinarios. La mayoría de las personas que nacen pobres no son conscientes que para poder dejar de serlo, tienes que hacer esfuerzos casi sobrehumanos. Tener disciplina militar es algo que para la gran mayoría resulta casi imposible. Dejar de salir los fines de semana es algo que casi nadie está dispuesto a hacer, pero aún así, se quejan de que no tienen las mismas oportunidades. Rockefeller se privó de todos estos distractores siendo joven, además ya había desarrollado la habilidad de ventas desde pequeño. Después de casi 5 años de trabajar como empleado en contabilidad, se decidió a crear su propio negocio de granos, insumos y materias primas, asociándose con un compañero de trabajo. Comenzar una vez adquirida la experiencia. No es lo ideal entregar la vida siendo un empleado. Sin valor para emprender un negocio, estamos destinados a ser empleados. Con su primer negocio, Rockefeller logró convertirse en un comerciante exitoso de materias primas junto con su socio. Después decidió emprender un negocio por su cuenta, para invertir su capital en algo más lucrativo. Así vio la oportunidad de invertir en petróleo, ya que la mayoría del alumbrado público, en 1864, se hacía con lámparas de queroseno, un derivado del petróleo. Emprendió entonces su primera refinería de petróleo. Consejo número 4. Identificar constantemente nuevas fuentes de ingreso. Los tiempos cambian, el negocio que genera dinero hoy, más tarde quizá ya no lo haga. Por eso es necesario diversificar e invertir en nuevos activos. El joven Rockefeller, a sus 30 años, se volvió empresario del petróleo. Incursionar en la industria petrolera fue su enorme acierto. Luego adquirió todas las refinerías en la ciudad de Cleveland. Pero nunca vistió trajes costosos. No era un hombre ostentoso, todo lo contrario, se caracterizaba por tener hábitos de austeridad. Cuando comiences a tener grandes ingresos, no incrementes tus gastos. Hay una regla que se llama preservación del capital. Así como le damos valor al dinero, cuando no lo tenemos, hay de conservar esa misma estimación y valoración al dinero. Después de que John D. Rockefeller controlaba gran parte del negocio petrolero en su ciudad, Cleveland, se propuso controlar el resto de refinerías de Estados Unidos. Seguía comprando más y más refinerías de su competencia. Contratar a un contador. Cuando iniciamos un negocio, la inversión inicial se convierte automáticamente en deuda. Hasta no reponer esa primera inversión, el negocio sigue en números rojos. Pero aún no lo genera. La mayoría de negocios fracasan porque no entienden este principio. La inversión no te pertenece, hasta que el negocio no sea capaz de pagar esa inversión, está en deuda. Después de que John Rockefeller compra gran parte de las refinerías de Estados Unidos, y se hace con el control del petróleo en todo el país de los Estados Unidos. Hay que ser visionario, observador, observar bien, un negocio siempre puede mejorar. No depender de otros, aprender a identificar a los traidores, alejarlos. Ingeniar la forma y desarrollar el talento para no depender de socios incómodos.
Asociarte solo con personas que aporten a tu negocio. Un socio debe ser equiparable en crecimiento de capital. El tiempo pasó y su empresa controlaba más del 90% del petróleo en Estados Unidos, y entonces fue acusado de monopolio. Fue a juicio en contra del gobierno de los Estados Unidos. Tenía más de 70 años, era un respetado empresario estadounidense, perdió el juicio y fue obligado a vender gran parte de su empresa a otras empresas petroleras. De ese modo, ya no caía en prácticas de monopolio. Esto fue lo mejor que le pudo pasar a Rockefeller, porque después el país entró en crisis. Se dio la famosa crisis de los años 20, la mayor crisis financiera de la historia. Los precios de las acciones cayeron a mínimos históricos, empresas en las que las acciones valían $100 se fueron incluso a valores de $7 por acción. Fue entonces donde Rockefeller compró gran número de acciones y pocos años más tarde el mercado se recuperó y él incrementó su fortuna más de 15 veces. De esta manera se convirtió en el hombre más rico de la historia. Por más adversidades que vengan, siempre se abrirá una puerta. Hay que estar alertas para ver la oportunidad en la adversidad. Jamás tengas autocompasión por ti mismo. Sal adelante.